Gracias, Pedro. Guillermo Nielsen, buenas noches. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo están ustedes? ¿Va a poder cumplir el gobierno el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, a mí me parece que tenemos que bajar la ansiedad. Hay, no digo en este programa, en toda la sociedad argentina se está hablando mucho de si se cumple o no se cumple el acuerdo. Es todo un camino que está recién en los primeros pasos. Hay cosas que son relativamente, ninguna es fácil, pero algunas son relativamente más asequibles, digamos, y otras son bastante más complejas. Todo pasa por el superávit fiscal. En definitiva, estamos hablando de eso. Acá el mayor, en este momento, digamos también que se logró meter a la economía en un sendero, por cierto, muy estrecho, pero de cierta tranquilidad financiera. Una tranquilidad financiera con costos muy altos en términos de nivel de actividad. Claro. Pero ¿por qué digo que es un estrecho el camino al que se tiene por delante? Porque tenemos dos monstruos que atentan contra el programa y contra la República Argentina, en definitiva, contra la economía argentina. Por un lado las LEVACs, que hay que empezar a desactivarlas, y no a lo carnicero, sino que tiene que ser una cosa mucho más quirúrgica, y en esto está muy bueno el planteo que hace el Fondo Monetario Internacional, que en definitiva está tomado de la propuesta que hicieron dos economistas argentinos, se las hicieron al gobierno también, hace bastante tiempo, que son Milei y Giacomini. Concretamente, lo que dicen es, hay que rescatar del balance del Banco Central todos los papelitos de colores que le fue pasando el gobierno de Cristina Fernández, que hubo que neutralizar con LEVAC ya durante el gobierno de Cristina Fernández, y que por supuesto, una vez liberado el cepo cambiario, eso crece mucho más velozmente. Por otro lado, tenemos una creación de dinero muy fuerte. Entonces, entre estos dos monstruos, digamos, el gobierno está teniendo que meter un sendero que lo lleve hacia adelante, creo yo que hasta enero, donde va a empezar a verse un cierto mayor nivel de actividad sobre bases genuinas con la cosecha fina. Ahora, Guillermo, sobre el tema de inflación, que el presidente dijo, bueno, vamos a bajar 10%. Usted la semana pasada fue muy duro porque dijo el gobierno no le ha pifiado en todos le ha pifiado en todos los pronósticos de inflación. Permítame repetir lo que yo dije en ese momento, porque efectivamente yo dije que habían pifiado todos los pronósticos cuando hablaban de metas de inflación, y me parece que lo importante en un gobierno, entre otras cosas, hay que cuidar la investidura presidencial. Y las siempre, palabras, ¿no? Siempre, por supuesto. La palabra en boca mía es una cosa, otra cosa es lo que dice el presidente de la Nación. Totalmente. Son categorías totalmente distintas. Por eso me parece que el presidente, la verdad, no debió meterse en esa cifra, no debió entrar por ahí. Fíjense ustedes la diferencia con una maestra de las relaciones públicas, que fue las declaraciones de Christine Lagarde. ¿Qué dijo Christine Lagarde? Que fue título de algunos diarios el domingo. La economía, esperamos que la economía mejore el año que viene y que la inflación sea más baja. Sarasa, chao. Sarasa. Claro. Sarasa, Lo protocolar, digamos. Lo hubiéramos dicho cualquiera de nosotros. Perdón. Protocolar. Con esa zaraza protocolar, Christine Lagarde llegó a directora gerente del Fondo Monetario, no nos engañemos. Ahora, no llegó por ser una luminaria intelectual, ni porque vaya seguido. Gana más de $40.000 por mes. Ni porque vaya seguido a la cama solar, ¿no es cierto? O sea, ahora, hay otras cosas en todo eso. Ella fue ante todo una gran maestra de Public Relations desde el momento que era ministro de Agricultura en Francia. Ahora, Guillermo, usted bien lo está indicando, el camino es estrecho, dice enero puede alumbrar, pero estamos en julio, un semestre duro nos espera. Sin duda. Espera, lo que hay por delante es un semestre muy duro,
porque la economía estaba absolutamente distorsionada. O sea, se han magnificado distorsiones que ya había en la economía argentina, se han magnificado a través de la política, por un lado errática y por otro lado absolutamente equivocada del Banco Central. Pero bueno, la gestión del Banco Central cambió. Ahora encabeza el Banco Central a alguien que entiende de mercados y que es muy consciente de todo esto que yo les estoy diciendo. No es que yo esté hablando de cosas de otro planeta. ¿Y el gobierno internamente cree que ha podido ordenar también muchos o varios ministros de Economía que tenía? Da la sensación que sí, pero en todo caso eso pasó a un segundo plano porque el gran ordenador acá fue el Fondo Monetario Internacional. A este gobierno, que no tuvo una hoja de ruta clara en lo económico, porque no la tuvo desde el principio, estaba con fantasías, con varios ministros, con una intervención sobre las iniciativas económicas de parte de jefatura de gabinete, intervenciones, no estoy diciendo ningún secreto tampoco, intervenciones públicas, de conferencias de prensa, decirle en conferencia de prensa al presidente del Banco Central lo que tenía que hacer, qué sé yo. Ese tipo de errores brutales, groseros, creo que a este gobierno le vino fantástico un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cosa que no se lo recomiendo a ningún gobierno. Pero empecemos por el principio. Es decir, Cristín los ordenó. El Fondo Monetario, los técnicos, los distintos equipos, no olvidemos que eran muy reacios a hablar y a discutir economía con, digamos, los economistas argentinos. De hecho, no lo están haciendo tampoco. Guillermo, citan a algunos economistas que les son, digamos, no demasiado cuestionadores para sacarse la foto, ¿no? En el Salón Padilla o en el Salón de Cuadros, qué sé yo. Sí. Pero en realidad no hay un diálogo, no hay un ida y vuelta con los economistas. Al contrario, lo que hubo en los 2 primeros años y en forma cada vez, en forma creciente, era una queja y nos acusaban de liberalotes. Sí. De plateístas, plateístas, como que ninguno había estado en el campo de juego, qué sé yo. En fin, pero creo que eso ya es parte del pasado. Acá hay un elemento donde el Fondo Monetario está ordenando la cosa. En un gobierno que ni siquiera tiene hoy ministro de Economía, pero bueno, tiene al fondo. Guillermo, citaste a 2 economistas extremadamente liberales como autores de la teoría del desarme de las LEVAC. Sí. Sí. Autores que saben de política monetaria. ¿No es un riesgo desarmar la LEVAC, que era un instrumento en pesos y cuasi fiscal, y pasar a un instrumento en dólares y fiscal? No, pero no es así. No es así que está planteado. Lo que es la esencia del mecanismo es que la tesorería rescata con pesos los papelitos de colores, las letras intransferibles. El central se da vuelta y con esos fondos compra las LEVACs. Al comprar las LEVACs, aumenta el precio de las LEVACs. Esto es medio complicado, pero al aumentar el precio de las LEVAC, baja la tasa de interés. No hay un tema de juego de dólares o de deuda, no. Acá hay una cosa que es la tesorería haciéndose cargo de aquellos papelitos que en su momento le encajó al Banco Central. Yo lo veo como que es el esquema que lamento mucho que no esté siendo acelerado, porque esta es la base. Si nosotros no somos capaces de poner en caja las LEVACs, realmente no vamos a poder salir adelante. Guillermo, gracias como siempre. No, por favor. Muy amable. Enseguida está ya Eduardo Santín. Nos vamos a meter...